¿Alguna vez has pensado que una simple visita al supermercado podría cambiar tu vida para siempre? Un día normal. Una compra rutinaria. Una madre con su pequeña hija. Paola Hernández entró al supermercado el 15 de diciembre de 2016. Las cámaras la capturaron sonriendo, comprando lo necesario para su hogar. Pero Paola nunca regresó a casa. Y lo que una mujer descubrió un mes después revelaría una verdad mucho más oscura de lo que nadie podría haber imaginado. Pero antes de llegar a ese momento devastador, regresemos al principio, al día que la vida de una familia cambió para siempre. Diciembre de 2016. Oaxaca, México. Paola Hernández era una veterinaria dedicada y apasionada. Su vida estaba llena de propósito, dividida entre su profesión, su familia y su pequeña hija, quien era el centro de su mundo. Cada día transcurría con la predecibilidad reconfortante de una rutina bien establecida. Su clínica veterinaria era conocida en toda la región. Los animales eran su pasión, su vocación, su razón de ser. Paola vivía con su prometido, Ernesto, en un apartamento modesto pero acogedor. Desde afuera, parecían la pareja perfecta, una familia en construcción, con planes de boda y un futuro brillante por delante. Pero lo que nadie sabía era que debajo de esa fachada de felicidad, había grietas profundas, grietas que pronto se convertirían en un abismo. El 15 de diciembre de 2016 comenzó como cualquier otro día en la vida de Paola. El sol brillaba en el cielo de Oaxaca. El aire tenía ese frescor característico de diciembre en México. Todo parecía normal. Todo parecía seguro. Alrededor de las 4 de la tarde, Paola se preparó para ir al supermercado. Se puso su ropa cómoda, tomó su bolso, y junto a su pequeña hija, salió de casa con una lista de compras en mente. Era una rutina que había hecho cientos de veces antes. Una rutina simple, una rutina segura. O eso pensaba. Paola llegó al supermercado acompañada de su pequeña hija, quien corría alegremente entre los pasillos, señalando productos con la curiosidad típica de su edad. Las cámaras de seguridad capturaron ese instante cotidiano. Mostraban a una madre y su hija en una compra normal. Paola sonreía, revisaba precios, llenaba su carrito con los productos necesarios. Nadie podía imaginar que esa sería la última imagen pública de ella. La aparente tranquilidad del momento pronto se desvanecería. Pero lo que nadie imaginaba era lo que estaba a punto de suceder. Después de sus compras, Paola se dirigió al estacionamiento del establecimiento con su hija de la mano. Allí, según lo planeado, encontró a Ernesto, su prometido, quien esperaba en el auto. El intercambio transcurrió con la calma habitual. Paola le entregó a su hija, asegurándose de que estuviera cómoda en el asiento trasero. Hablaron brevemente, sin que nada presagiara un evento adverso. Parecía una simple transición en la rutina familiar. Los que presenciaron el momento no notaron ninguna señal de alarma ni conflicto entre la pareja. Todo parecía normal, demasiado normal. Ernesto se fue con la niña. Paola regresó al supermercado, aparentemente para recoger algo más. Y entonces, desapareció. En ese momento, nadie lo sabía. Nadie imaginaba que Paola nunca regresaría. Los días siguientes, la madre de Paola, Teresa, notó la ausencia de llamadas y mensajes de su hija. Inicialmente pensó que Paola podría estar ocupada con la clínica, con la niña, con los preparativos de la boda. Pero la falta de comunicación se prolongó. Un día, 2 días, 3 días. Los intentos de Teresa por contactarla fueron infructuosos, lo que encendió una pequeña chispa de inquietud en el corazón de la familia. Nunca antes Paola había estado incomunicada por tanto tiempo. Algo no está bien, pensó Teresa. Pero lo que no sabía era que tenía razón. Completamente razón. Con cada día que pasaba sin noticias de Paola, la preocupación de sus seres queridos se transformaba en una ansiedad palpable. La familia, acostumbrada a su comunicación frecuente, sintió que algo no andaba bien. Las llamadas a su teléfono seguían sin ser respondidas, directo al buzón de voz, una y otra vez, sumiendo a todos en una creciente incertidumbre. La situación comenzó a parecer mucho más seria de lo que inicialmente esperaban. Teresa comentó con voz quebrada: mi hija nunca se iría sin decir nada. Esto no es propio de ella. Algo grave tuvo que pasar. Que Dios nos ayude a encontrarla con bien. Ante la inquietud, la familia decidió tomar cartas en el asunto y empezó una búsqueda informal. Visitaron los lugares que Paola frecuentaba, su clínica veterinaria, la casa de amigos cercanos, los parques donde llevaba a su hija, otros sitios habituales. Sin embargo, cada intento de encontrarla resultó en una calle sin salida, sin dejar ningún rastro que pudiera orientarlos en su paradero. El misterio se profundizaba con cada hora que pasaba. Nadie la había visto. Nadie sabía nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Finalmente, el 25 de diciembre, 10 días después de la última vez que Paola fue vista, Teresa tomó la difícil decisión de reportar oficialmente su desaparición. ¿Navidad? Un día que debería estar lleno de alegría y familia, se convirtió en el día más oscuro de sus vidas. Era una medida desesperada,
pero necesaria para involucrar a las autoridades. La esperanza de encontrarla se mezclaba con el temor de lo desconocido, mientras el tiempo corría implacable. La policía fue notificada. Lo que descubrirían minutos después cambiaría todo. La policía local de la región comenzó de inmediato una investigación formal. Los agentes se centraron en el supermercado y el estacionamiento donde Paola fue vista por última vez, considerando estos puntos cruciales para entender lo sucedido. Se recolectaron testimonios de empleados y otros clientes que estuvieron presentes ese día. La búsqueda de cualquier detalle que pudiera esclarecer su paradero se convirtió en la máxima prioridad. Un vecino del área comentó: siempre vimos a Paola como una persona responsable, una madre ejemplar. Nadie en la comunidad podía creer lo que estaba sucediendo con su desaparición tan repentina. Ernesto, el prometido de Paola, fue interrogado por los investigadores. Su respuesta dejó a todos helados. Afirmó, con una calma desconcertante, que Paola se había marchado voluntariamente, sin ofrecer detalles adicionales sobre su posible destino o motivos. Su versión de los hechos parecía carecer de la urgencia que la familia de Paola sentía. Los agentes tomaron nota de su declaración, aunque ciertas inconsistencias comenzaron a surgir. ¿Cómo puede estar tan tranquilo?, pensó uno de los detectives. Su prometida desapareció y él actúa como si nada. Pero lo que nadie sabía era que Ernesto ocultaba algo mucho más oscuro. Las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado fueron revisadas minuciosamente. Estas mostraron a Paola con su hija, realizando sus compras con normalidad antes de entregar a la niña a Ernesto en el estacionamiento. Sin embargo, las grabaciones no revelaron ningún signo de coacción, conflicto o comportamiento inusual que pudiera arrojar luz sobre su posterior desaparición. Todo parecía una escena cotidiana y sin sobresaltos. Una madre comprando para su familia, un prometido recogiendo a su hija, una despedida rutinaria. Pero en realidad, era el comienzo de una pesadilla. Pocos días después de que la denuncia oficial fuera presentada, el caso dio un giro inesperado. Un giro que dejó a los investigadores atónitos. El teléfono móvil de Paola, que había estado completamente inactivo desde el 15 de diciembre, comenzó a enviar mensajes de texto a su empleador, a Ernesto, a algunos contactos. Sin embargo, el contenido de estos mensajes era peculiar y no parecía encajar con el estilo habitual de Paola, lo que generó nuevas y desconcertantes preguntas para los investigadores. ¿Quién estaba enviando esos mensajes? ¿Dónde estaba Paola? ¿Por qué su forma de escribir era tan diferente? Si estás disfrutando de este caso, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para escuchar más casos como este. Los investigadores concentraron sus esfuerzos en el análisis del contenido de los mensajes de texto que habían sido enviados desde el teléfono de Paola días después de su desaparición. Cada palabra y cada frase se examinaron minuciosamente, buscando cualquier anomalía o indicio que pudiera revelar la identidad del emisor o el verdadero propósito de las comunicaciones. La esperanza era que los datos digitales contuvieran una clave. Los mensajes con fecha del 18 de diciembre, 3 días después de la desaparición, parecían inusuales y superficiales, lejos del estilo personal y detallado de Paola. La frialdad de su redacción y la falta de información crucial levantaron de inmediato las alertas de las autoridades. Se percibía un intento de simular normalidad que paradójicamente generaba más sospechas. Eran comunicaciones que no encajaban en la rutina de la veterinaria. Estoy bien, necesito tiempo. No me busquen. Volveré pronto. Mensajes cortos, fríos, sin emoción. Pero lo que nadie sabía era quién los estaba escribiendo realmente. El equipo de investigación notó que el lenguaje empleado en esos mensajes no coincidía en absoluto con el estilo habitual de Paola, quien era conocida por su elocuencia y cercanía. Esta discrepancia idiomática generó fuertes sospechas de manipulación, sugiriendo que alguien más estaba utilizando su teléfono. La posibilidad de un engaño comenzó a tomar fuerza. Ernesto, el prometido, fue interrogado nuevamente sobre el origen y el contenido de esos mensajes. A pesar de las preguntas incisivas, mantuvo su postura inicial de desconocimiento, afirmando que no tenía idea de quién los había enviado. Sin embargo, su actitud mostró una creciente incomodidad. Un agente comentó: las explicaciones de Ernesto no terminaban de encajar. Sus evasivas solo aumentaban nuestras sospechas sobre su implicación en el caso. Las autoridades, basándose en la naturaleza atípica de las comunicaciones, comenzaron a considerar seriamente la posibilidad de que los mensajes fueran un intento deliberado de simular una partida voluntaria. Esta estrategia, pensaron, podría haber sido diseñada para desviar la atención de los investigadores y ganar tiempo, complicando la búsqueda de la verdad. La hipótesis de un encubrimiento se hizo más firme con cada día que pasaba. En medio de la investigación, una pista inicial llevó a los agentes a un área rural cercana donde se rumoreaba un posible avistamiento de Paola. Los equipos de búsqueda se desplegaron rápidamente, peinando la zona con la esperanza de encontrarla. No obstante, a pesar de los intensos esfuerzos, la exhaustiva operación no arrojó resultados concluyentes ni nuevos indicios. Era otro callejón sin salida.
Pero lo que descubrirían después cambiaría completamente el rumbo de la investigación. La familia de Paola, en particular su madre Teresa, expresó su profunda incredulidad ante la idea de que su hija hubiera enviado esos mensajes. Para ella era impensable que Paola se comunicara de esa manera o que se marchara sin avisar a nadie. Su instinto maternal reafirmaba su profunda preocupación, reforzando la convicción de que algo trágico había ocurrido. Teresa dijo con lágrimas en los ojos: «Nunca creí que Paola enviara esos mensajes. Era como si alguien más estuviera escribiendo. Solo pido a Jesús que nos dé la fuerza para saber la verdad». Ante la creciente complejidad del caso, expertos en tecnología se unieron a la investigación para realizar un seguimiento forense del teléfono de Paola. Su tarea era analizar a fondo los patrones de uso del dispositivo, las aplicaciones utilizadas y la última actividad conocida. Buscaban cualquier detalle digital que pudiera reconstruir los eventos y revelar el verdadero rastro de la mujer desaparecida. Se examinaron cuidadosamente los registros de comunicación del teléfono de Paola con el objetivo de identificar contactos recientes y cualquier posible persona de interés que pudiera tener relación con los mensajes. Los investigadores rastrearon llamadas y mensajes de texto previos a la desaparición, esperando descubrir una conexión oculta que explicara las comunicaciones enigmáticas. La red de contactos se extendió más allá de lo esperado. El esfuerzo de los especialistas dio frutos cuando la geolocalización del teléfono móvil de Paola reveló una señal sorprendente y completamente inesperada. Una señal que dejó a todos sin palabras. La última ubicación registrada no era en Oaxaca, donde Paola vivía. No estaba en la región. Estaba en una ciudad distante en otro estado, a cientos de kilómetros de distancia: Hermosillo, Sonora. Esta nueva y desconcertante pista cambió por completo el rumbo de la investigación. Nadie estaba preparado para lo que esto significaba. La señal del teléfono de Paola en una región lejana generó una dirección completamente nueva en la investigación, desviándose cientos de kilómetros de la zona original. Este hallazgo en el estado de Sonora presentó un enigma, ya que no había indicios previos de que Paola tuviera conexiones o motivos para estar en un lugar tan distante. La policía tuvo que recalibrar su estrategia por completo. ¿Qué hacía el teléfono de Paola en Sonora? ¿Había viajado ella? ¿O alguien más había llevado su teléfono? Ante la complejidad de la nueva pista, las agencias de investigación de la región de Oaxaca se vieron obligadas a colaborar estrechamente con las autoridades del estado de Sonora. Se estableció un equipo de trabajo conjunto para seguir este rastro inesperado, intercambiando información y recursos. La coordinación interinstitucional se volvió crucial para desentrañar el misterio del celular. La noticia de la señal del teléfono en una región tan lejana desconcertó profundamente a la familia de Paola. Para ellos era impensable que Paola tuviera algún vínculo o razón para ir a ese lugar. La madre Teresa expresó su angustia y confusión. Teresa dijo: «No entendemos por qué el teléfono de Paola apareció tan lejos. Esto solo hace que la incertidumbre sea más dolorosa para nosotros». Se inició una búsqueda exhaustiva en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el área donde se detectó la señal del teléfono. Los investigadores interrogaron a residentes y comerciantes locales, preguntando sobre posibles avistamientos de Paola o cualquier actividad inusual que pudiera estar relacionada con su paradero. Cada pista, por mínima que fuera, era analizada con la mayor seriedad. A pesar de los esfuerzos desplegados por las autoridades en Sonora, la búsqueda no logró encontrar ninguna evidencia concreta de que Paola hubiera estado físicamente en Hermosillo. Las entrevistas no revelaron avistamientos fiables y las cámaras de seguridad locales no mostraban a la mujer. La falta de un rastro físico sumaba capas al misterio, pero lo que nadie sabía era que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaban. Expertos en tecnología continuaron analizando con mayor precisión los datos de las torres de telefonía, buscando trazar un mapa detallado del recorrido que el celular de Paola había realizado. El objetivo era determinar si el dispositivo había sido transportado por carretera o por otros medios y si su movimiento sugería una ruta intencionada. Cada dato era una pieza del rompecabezas. Un investigador comentó: «El rastro digital del teléfono es lo único que tenemos. Es como si el dispositivo tuviera vida propia, viajando sin su dueña». Durante las minuciosas indagaciones en Sonora, un nombre comenzó a surgir repetidamente en las conversaciones de los contactos y conocidos de Ernesto. ¿Karine? Una fisioterapeuta con conexiones en la región de Oaxaca y que se sabía tenía una relación cercana con él. Este nuevo personaje se convirtió en un foco de interés inmediato para los agentes. ¿Quién era realmente Karina? ¿Qué relación tenía con Ernesto? ¿Y por qué su nombre aparecía ahora? Los investigadores rápidamente comenzaron a indagar en el pasado de Karina, buscando patrones de viaje, conexiones familiares o cualquier tipo de vínculo más profundo con Ernesto. La existencia de una amistad o relación cercana entre ambos, sumada a su presencia en Sonora, donde el teléfono de Paola había sido rastreado, era demasiado significativa para ignorarla. Se necesitaba entender esa conexión. Lo que descubrirían después era inimaginable. Como parte de la estrategia, se estableció una vigilancia discreta sobre Karina.
Agentes la siguieron de cerca, observando sus movimientos, interacciones diarias y cualquier actividad sospechosa que pudiera relacionarla con la desaparición. El objetivo era recopilar información sin alertarla. La vigilancia se mantuvo día y noche, en espera de algún movimiento clave. Una tarde, los agentes que vigilaban a Karina la observaron haciendo una llamada telefónica. Hablaba en voz baja y con un tono visiblemente tenso, mencionando eventos recientes que parecían estar directamente relacionados con la investigación. Esta conversación, captada accidentalmente, encendió una nueva y apremiante alerta para los investigadores, confirmando que Karina ocultaba más de lo que aparentaba. En ese momento, todo cambió. La vigilancia sobre Karina se intensificó notablemente, con los agentes concentrados en cada uno de sus movimientos. Buscaban cualquier evidencia que pudiera conectar a la fisioterapeuta de manera directa con la desconcertante desaparición de Paola. El equipo creía firmemente que Karina poseía información crucial que hasta el momento había mantenido oculta, por lo que cada detalle de su rutina era examinado con lupa. Tras acumular suficientes pruebas de su relación con el caso, los agentes de la Agencia Federal de Investigación decidieron que había llegado el momento de un interrogatorio formal. Estaban convencidos de que Karina no solo conocía a Ernesto, sino que también estaba implicada en los hechos de alguna forma. La citaron para una sesión intensiva. Faltaban solo horas para que la verdad comenzara a salir a la luz. La atmósfera en la sala de interrogatorios era tensa y cargada de expectación. Durante el interrogatorio inicial, Karina negó vehementemente cualquier participación o conocimiento directo sobre el paradero de Paola. Mantuvo una postura firme, insistiendo en su inocencia y en la falta de relación con la desaparición. Sus respuestas fueron cautelosas, evitando cualquier afirmación que pudiera incriminarla. Pero los investigadores sentían que algo no encajaba. Los investigadores confrontaron a Karina con pruebas contundentes de sus viajes recurrentes a la región de Oaxaca, contradiciendo sus afirmaciones iniciales de tener poca conexión con el lugar. Los registros mostraban una frecuencia inusual de sus visitas. Un agente observó, sus viajes se volvieron más frecuentes antes de la desaparición de Paola. Y eso no era un simple detalle, indicaba una conexión. Se revelaron los registros detallados de llamadas entre Karina y Ernesto, demostrando que habían mantenido un contacto cercano y constante, mucho más allá de una amistad casual. Las fechas y la duración de las llamadas sugerían una relación profunda y secreta que podía ser un eslabón vital. En la compleja red de la desaparición, la conexión entre ambos ya no podía ser negada. Pero lo que confesaría Karina dejó a todos sin palabras. La confrontación con la abrumadora evidencia de su relación clandestina generó una tensión palpable en la sala de interrogatorios. La actitud de Karina cambió, mostrando signos de nerviosismo y visible incomodidad ante las preguntas directas sobre Ernesto. Un investigador comentó: "La verdad es como el agua hirviendo. Al final siempre busca una grieta para salir a la superficie". Y el rostro de Karina comenzó a reflejar eso. Karina, visiblemente nerviosa y con la voz apenas audible, comenzó a contradecirse en sus respuestas sobre la verdadera naturaleza de su relación con Ernesto. Sus explicaciones se volvieron confusas e inconsistentes, indicando que estaba bajo una presión inmensa y luchaba por mantener una fachada. Sus contradicciones alimentaron aún más las sospechas. Mientras la atención se centraba en Karina, la policía de la región realizó una nueva inspección en el apartamento de Paola. Los agentes buscaban cualquier indicio que pudiera haber sido pasado por alto en las primeras revisiones. Esperaban encontrar algo que ligara los eventos al lugar. El equipo forense trabajó meticulosamente, cubriendo cada centímetro del espacio. En el apartamento, los forenses encontraron algunas marcas de limpieza inusuales en áreas específicas del lugar, indicando un posible intento de ocultamiento. Estas marcas, que parecían haber sido hechas con prisa y de forma incompleta, sugerían que alguien había tratado de borrar evidencias importantes. Un técnico forense observó: "Estas marcas de limpieza son sospechosas. Parece que alguien intentó esconder algo". Las palabras que salieron de la boca de Karina eran inimaginables. Bajo la creciente presión de todas las pruebas y la evidencia acumulada, Karina finalmente susurró algo que estremeció la sala. Con la voz apenas audible, confesó que Ernesto le había pedido un favor muy grande relacionado con Paola. Este giro inesperado no solo confirmaba la implicación de Ernesto, sino que abría la puerta a una verdad aún más oscura. La confesión parcial de Karina, aunque aún ambigua en detalles, encendió una luz roja en la investigación, señalando directamente a Ernesto como el principal sospechoso. Los investigadores sintieron que estaban a punto de desentrañar una compleja red de engaños. Era un momento crucial que cambiaría el rumbo del caso para siempre. Con la nueva información obtenida, los investigadores decidieron interrogar a Ernesto por tercera vez, esta vez con una postura mucho más confrontacional. Le presentaron las nuevas revelaciones sobre Karina y las inconsistencias de su propia versión. La presión en la sala de interrogatorios era palpable, buscando una confesión o al menos una fisura en su coartada. Ernesto, a pesar de la creciente presión, mantuvo su fachada de inocencia. Sin embargo,
Su actitud se tornó visiblemente más tensa y defensiva, reaccionando con incomodidad a cada pregunta. Su negación persistente comenzaba a sonar hueca ante la evidencia que se acumulaba en su contra. Los investigadores sabían que su resistencia era una señal de implicación. Un agente comentó: Ernesto seguía negándolo todo, pero su mirada ya no era la misma. Sabíamos que estaba escondiendo algo mucho más oscuro. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de descubrirse. La Agencia Federal de Investigación, ahora con Ernesto en el centro de las sospechas, comenzó a revisar a fondo la relación entre él y Paola. Se indagó en cada aspecto de su vida conjunta, buscando posibles motivos ocultos que pudieran haber llevado a un acto tan desesperado. La investigación se enfocó en comprender la dinámica de su relación íntima. En esta fase de la investigación, se descubrieron problemas financieros significativos que Ernesto enfrentaba en el periodo previo a la desaparición de Paola. Las deudas y las presiones económicas podrían haber generado conflictos internos en la pareja, ofreciendo un posible motivo para los eventos. Los investigadores consideraron que la situación financiera era una clave fundamental para entender lo ocurrido. La relación entre Ernesto y Paola fue descrita por amigos cercanos como cada vez más turbulenta en los meses previos a la desaparición. Los testimonios indicaban discusiones frecuentes y tensiones no resueltas. Estos relatos contradecían la imagen de pareja feliz que Ernesto intentaba proyectar y daban un nuevo contexto a la investigación. Un amigo de Paola relató: últimamente Paola se veía estresada por la relación. Comentó que había muchas discusiones con Ernesto. Los padres de Paola, Teresa y Alberto, expresaron su creciente desconfianza hacia Ernesto al enterarse de las irregularidades financieras y los problemas en la relación. Para ellos, la imagen del prometido ideal se desmoronaba. Sentían que habían sido engañados y que Ernesto había ocultado la verdad desde el principio. La esperanza de encontrarla se desvanecía rápidamente. Con las nuevas sospechas, los agentes decidieron realizar una inspección exhaustiva en el rancho de Ernesto. Este lugar apartado, alejado de las miradas curiosas, ofrecía la posibilidad de ocultamiento de alguna evidencia crucial. Equipos forenses se desplegaron en la propiedad, peinando cada rincón en busca de cualquier indicio. Lo que encontraron cambió todo. En el rancho se encontraron algunos objetos personales que pertenecían a Paola: su bolso, su identificación, algunas prendas de ropa. La presencia de estas pertenencias en la propiedad de Ernesto desmintió por completo su versión de que ella se había ido voluntariamente. La evidencia material demostraba que Paola no había abandonado el rancho por su propia voluntad. Teresa dijo con voz quebrada: Dios sabe que encontrarlos allí fue una punzada en el corazón. Confirmó nuestros peores miedos sobre lo que le pudo haber pasado a nuestra hija. En ese momento, nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Ante la acumulación irrefutable de pruebas y la clara contradicción de sus declaraciones, el 10 de enero de 2017, Ernesto fue oficialmente arrestado. Se le acusó de un grave delito, marcando un giro definitivo e irreversible en el caso. Este arresto conmocionó a la comunidad y a la familia de Paola, quienes vieron un rayo de esperanza para obtener justicia. Tras el arresto de Ernesto, la presión sobre Karina se volvió insostenible. La fiscalía, consciente de la necesidad de un testimonio clave para fortalecer el caso, le ofreció un acuerdo. Era una propuesta que implicaba una dura decisión para Karina, quien hasta entonces había mantenido una postura evasiva, pero que prometía aligerar las graves consecuencias legales que enfrentaba. Karina, ahora enfrentando graves cargos por alteración de pruebas y obstrucción a la justicia, se encontró en una encrucijada. La posibilidad de un acuerdo a cambio de su testimonio era su única salida viable para evitar una pena severa. Consideró cuidadosamente cada implicación legal y personal, consciente de que su decisión cambiaría el curso de su vida y el del caso. Los investigadores presentaron el acuerdo a Karina con suma cautela. Le explicaron detalladamente los beneficios de cooperar con la justicia, así como las graves implicaciones de no hacerlo. La fiscalía delineó las penas que podría enfrentar si decidía no colaborar, dejando claro el peso de la situación. Un fiscal le dijo: este es su momento de hacer lo correcto y buscar una oportunidad para reparar el daño causado. Después de días de intensa deliberación y negociaciones con su abogado, Karina finalmente aceptó formalmente el acuerdo de culpabilidad en marzo de 2017. Fue una decisión difícil, tomada bajo la inmensa presión de las circunstancias. La formalización del acuerdo marcó un punto de inflexión en la investigación, otorgando a las autoridades una pieza fundamental para la acusación. Como parte de este crucial acuerdo, Karina se declaró formalmente culpable de alteración de pruebas ante un tribunal. Esta admisión de culpa fue un paso significativo, confirmando su participación en el encubrimiento de los eventos relacionados con la desaparición de Paola. Su declaración pública añadió una capa de dramatismo al desarrollo del caso. Karina afirmó: mi alma está en paz con esta decisión y sé que Dios me perdona por haber cooperado al final. La aceptación del acuerdo por parte de Karina fue una noticia impactante para la familia de Paola. Aunque traía una luz de esperanza sobre la verdad, también confirmaba el peor de sus temores respecto a la joven veterinaria.
Teresa y Alberto, los padres de Paola, seguían buscando desesperadamente respuestas sobre el paradero de su hija, y este giro les prometía la verdad que anhelaban. Pero lo que confesaría Karina era mucho más oscuro de lo que nadie imaginaba. Los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, comenzaron a cubrir el caso con renovada intensidad. La figura de la cómplice Karina se convirtió en el foco de atención, generando un interés masivo en el público. El desarrollo del caso, con un prometido arrestado y una amante colaborando, se transformó en una noticia de primera plana en todo el país. Se llevó a cabo una rueda de prensa donde la policía de la región y la fiscalía anunciaron públicamente acuerdo con Karina. El anuncio generó una expectación inmensa, con periodistas de todas partes presentes. La noticia se esparció rápidamente, confirmando los rumores y añadiendo más intriga a la ya compleja historia. A raíz de las revelaciones, las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Ernesto y Karina se multiplicaron. Los detalles que salían a la luz, aunque aún incompletos, pintaban un cuadro de engaño y traición que alimentaba el misterio. El público intentaba comprender cómo se había gestado una trama tan oscura. Con el acuerdo cerrado, la policía intensificó la preparación de Karina para su testimonio en el juicio. Sabían que su relato sería el pilar fundamental de la acusación contra Ernesto. Cada detalle de su declaración se revisó meticulosamente, asegurándose de que fuera coherente y convincente, con la intención de que su testimonio no dejara dudas sobre la culpabilidad del prometido. La fiscalía se preparó intensamente para el juicio, consciente de que el testimonio de Karina sería el pilar fundamental de su caso contra Ernesto. Los abogados repasaron cada detalle, cada prueba y cada declaración, construyendo una sólida acusación. La estrategia era presentar una narrativa irrefutable que conectara todos los puntos, asegurando que se hiciera justicia. La familia de Paola, liderada por Teresa y Alberto, se mantuvo unida en este difícil periodo. Su presencia constante y sus declaraciones públicas exigiendo justicia para su hija resonaron en toda la comunidad. Su dolor era palpable, pero su determinación de encontrar la verdad y obtener un cierre para el destino de Paola era inquebrantable, alimentando la moral del equipo de investigación. La comunidad de la región, profundamente consternada por la desaparición de la veterinaria, organizó numerosas vigilias y eventos de apoyo. Las muestras de solidaridad hacia la familia de Paola eran constantes, creando un ambiente de empatía colectiva. La gente quería respuestas y que los responsables pagaran por sus actos. Por su parte, el equipo legal de Ernesto adoptó una estrategia agresiva. Su principal objetivo era desacreditar la credibilidad de Karina antes de que pudiera testificar. Buscaron cualquier inconsistencia en sus declaraciones anteriores o en su pasado que pudiera sembrar dudas en el jurado. La batalla legal prometía ser intensa y sin tregua. Durante la preparación del juicio, se revelaron algunos detalles sobre el pasado conflictivo de Ernesto, que mostraban patrones de control y temperamento volátil en relaciones anteriores. Estos antecedentes pintaban un cuadro preocupante y sugerían una conducta repetitiva. Un conocido de la familia comentó, Ernesto siempre tuvo fama de ser una persona difícil, con cambios de humor repentinos. Parecía ser amable, pero tenía un lado oscuro que pocos conocían. La policía de la región, no dejando cabos sueltos, realizó una nueva revisión en el rancho de Ernesto. En esta ocasión utilizaron tecnología avanzada como radares de penetración terrestre y drones para buscar cualquier evidencia que pudiera haber pasado desapercibida en inspecciones anteriores. La esperanza era encontrar algún rastro adicional que vinculara el rancho con lo sucedido. Los investigadores profundizaron en el análisis de la conexión entre los severos problemas financieros de Ernesto y la vida de Paola. Se sospechaba que estos conflictos económicos podían haber actuado como un motivo oculto para el crimen. La fiscalía intentaba demostrar que Ernesto tenía razones claras y poderosas para tomar acciones desesperadas. Mientras se acercaba la fecha del juicio, Karina fue trasladada a un lugar seguro bajo la protección constante de las autoridades. Esta medida fue necesaria en previsión de su crucial comparecencia en el tribunal, protegiéndola de posibles amenazas o presiones externas. Su seguridad era primordial para asegurar que pudiera entregar su testimonio sin impedimento. Los abogados de Ernesto intentaron en varias ocasiones, y sin éxito, desestimar el acuerdo de Karina con la fiscalía. Alegaron que la cómplice había sido coaccionada o que su testimonio era producto de un trato favorable, buscando invalidar la pieza clave de la acusación. La defensa argumentó, el testimonio de Karina está comprometido por el acuerdo. Ella está diciendo lo que la fiscalía quiere oír para salvarse a sí misma, y eso no es justo. Con la fecha del juicio inminente, la tensión en la sala se sentía palpable. Durante una de las audiencias preliminares de ese octubre, Ernesto lanzó una mirada desafiante hacia Karina. Su gesto, cargado de un resentimiento silencioso, no pasó desapercibido, dejando claro que se preparaba para una confrontación directa que definiría su destino. Nadie estaba preparado para lo que vendría. La sala del tribunal se llenó de expectación y una tensión palpable cuando el juicio de Ernesto por el grave delito comenzó oficialmente en octubre de 2017.
Cada asiento estaba ocupado y el silencio solo era roto por los murmullos de los presentes. Todos esperaban las revelaciones que finalmente esclarecerían el misterio de la desaparición. La fiscalía presentó sus argumentos iniciales con contundencia, delineando un caso sólido basado en el engaño y las pruebas circunstanciales que se habían acumulado contra Ernesto. Se expusieron las conexiones y las inconsistencias, tejiendo una narrativa que apuntaba directamente a la culpabilidad del prometido. El fiscal buscó establecer la credibilidad de sus afirmaciones desde el principio. La defensa de Ernesto, por su parte, intentó desacreditar enérgicamente la investigación. Sus abogados argumentaron una falta de pruebas directas que conectaran a su cliente con el crimen. Alegaron que las evidencias eran circunstanciales y que su cliente era inocente, víctima de una acusación injusta y de una investigación sesgada. La batalla legal se vislumbraba ardua. La madre de Paola, Teresa, fue la primera en subir al estrado. Compartió su profundo dolor y el impacto devastador que la ausencia de su hija había tenido en la familia. Su testimonio, cargado de emoción, conmovió a los presentes, quienes sentían la angustia de una madre que buscaba desesperadamente respuestas y justicia. Teresa dijo entre lágrimas: Paola era la luz de nuestra vida. Su ausencia nos ha destrozado el alma y no podemos encontrar paz hasta que sepamos la verdad. El padre de Paola, Alberto, siguió a Teresa en el estrado. Con una voz quebrada, compartió su relato de los últimos días antes de la desaparición de su hija, confirmando los problemas en la relación de Paola con Ernesto. Su testimonio reforzó la imagen de una pareja en crisis, dando un contexto más oscuro a los hechos ocurridos. Expertos en telecomunicaciones presentaron los registros detallados de los mensajes de texto anómalos, así como los datos de geolocalización del teléfono de Paola en la región de Sonora. Los datos mostraron el rastro del dispositivo, pero el debate seguía siendo quién lo operó. Un experto explicó: la señal del teléfono fue clara en Sonora, un lugar donde Paola no tenía motivos para estar, lo que es altamente sospechoso. La defensa de Ernesto cuestionó enérgicamente la fiabilidad de la evidencia telefónica. Sus abogados sugirieron posibles fallos técnicos en los sistemas de geolocalización o incluso una manipulación externa por terceros desconocidos, buscando sembrar dudas sobre la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía. La credibilidad de la evidencia digital se puso en tela de juicio. Durante un breve receso en el juicio, los medios de comunicación abarrotaron las afueras del tribunal. Los periodistas debatieron cada detalle de los testimonios y el desempeño de los abogados, buscando la primicia. El interés público en el caso era masivo y cada desarrollo se reportaba con urgencia, manteniendo a la comunidad pegada a las noticias. Se mostraron las grabaciones de las cámaras de seguridad del supermercado que capturaron la última interacción de Paola con Ernesto. Los fiscales pidieron al jurado que analizara los gestos y expresiones de Ernesto, buscando señales de algo más allá de una simple despedida. Cada cuadro del vídeo se examinó en busca de indicios reveladores. La Fiscalía, en un movimiento estratégico, anunció que su próximo testigo sería Karina. Esta revelación generó un murmullo de expectación en la sala, ya que se sabía que su testimonio arrojaría luz definitiva sobre lo ocurrido. La promesa de que Karina finalmente hablaría mantenía la atención de todos en vilo. Lo que confesaría cambiaría todo para siempre. Karina entró en la sala del tribunal, visiblemente nerviosa, bajo la intensa mirada de todos los presentes. Cada movimiento, cada expresión de su rostro era observada con escrutinio. El aire estaba cargado de una expectativa silenciosa, ya que su testimonio era esperado como la pieza clave que desbloquearía la verdad sobre la desaparición de Paola. La Fiscalía, con una estrategia precisa, inició el interrogatorio centrándose en la naturaleza de su relación con Ernesto y su conocimiento de los eventos ocurridos en diciembre. Las preguntas fueron directas, buscando establecer la profundidad de su conexión con el acusado y su implicación en la trama que se había desarrollado. La presión sobre Karina era inmensa. Karina, con voz apenas perceptible al principio, reveló que Ernesto la había contactado pocos días después de la desaparición de Paola. Él le pidió un favor de suma importancia y urgencia, cuya naturaleza no especificó en ese momento, pero que claramente la inquietó. Este contacto cercano a la fecha de la desaparición confirmaba la implicación de Ernesto en los hechos. En un relato que mantuvo al tribunal en vilo, Karina describió su viaje a la región de Oaxaca desde Sonora. Una travesía larga y sospechosa, motivada únicamente por la insistencia de Ernesto. Ella explicó que no deseaba ir, pero la presión y el tono de urgencia de Ernesto la convencieron de hacer el viaje. Karina afirmó: sentí que no tenía otra opción. Ernesto me llamó varias veces diciéndome que era un asunto de vida o muerte para él, y sentí que tenía que ir. La defensa de Ernesto intentó vehementemente desestimar el testimonio de Karina, atacando su credibilidad. Los abogados argumentaron que su propio acuerdo con la Fiscalía la convertía en una testigo poco confiable, motivada por la reducción de su pena. Alegaron que Karina estaba dispuesta a decir cualquier cosa para salvarse. Karina fue confrontada con inconsistencias en sus declaraciones anteriores, pero mantuvo su versión sobre la naturaleza del pedido de Ernesto y su implicación.
A pesar de la fuerte presión del contrainterrogatorio, ella insistió en que su testimonio era la verdad, reafirmando los detalles que había compartido con la fiscalía. Las dudas persistían, pero ella no cedió. A pesar de la fuerte presión del contrainterrogatorio, Karina insistió en que ayudó a Ernesto en una acción grave, sin detallar la misma inicialmente. Su voz se mantuvo firme al recordar los momentos en que participó en la limpieza, aunque no reveló la naturaleza exacta del daño. Su testimonio, aunque aún parcial, apuntaba claramente a un encubrimiento meticuloso. La fiscalía reforzó la credibilidad de Karina presentando registros de peajes y cámaras de seguridad que confirmaban su ruta de viaje desde Sonora hasta Oaxaca. Estas pruebas irrefutables demostraron que Karina había realizado el trayecto, desmintiendo cualquier intento de la defensa de desacreditar su presencia en la región en esas fechas cruciales. Un fiscal exclamó: «Ahí están las pruebas». No hay forma de negar que ella estuvo en Oaxaca, exactamente como lo ha dicho. Se mostró evidencia adicional que vinculaba a Karina directamente con el encubrimiento, reforzando la seriedad de su implicación en los hechos. Las pruebas eran contundentes, dejando pocas dudas sobre su papel secundario en la trama. La figura de Karina se transformaba de un simple testigo a una cómplice activa que había ayudado a Ernesto en sus acciones. Karina, con la voz apenas audible y visiblemente afectada, afirmó que Ernesto le entregó el teléfono de Paola y le dio instrucciones precisas para llevarlo a Sonora y enviar mensajes desde allí, lejos de la región de Oaxaca. Este fue el último fragmento de su testimonio preliminar, un escalofriante indicio de lo que realmente había ocurrido, preparando el escenario para la verdad final. Las palabras que salieron de su boca eran inimaginables. Karina entró al estrado con la voz temblorosa, pero su determinación para revelar la verdad era palpable. Inició su testimonio más devastador, detallando cómo Ernesto la había contactado con una propuesta oscura días antes de que la desaparición de Paola fuera reportada oficialmente. Su relato capturó la atención de cada persona en la sala, revelando la intrincada trama que llevó a la tragedia. Con profunda dificultad, Karina confesó que Ernesto le había pedido ayuda en 3 ocasiones distintas para causarle un grave daño a Paola, buscando una salida de la relación. Sin embargo, ella siempre se había negado a participar en tales actos, intentando distanciarse de sus intenciones. Su negativa inicial solo retrasó lo inevitable, como se revelaría pronto. Karina entonces reveló el horror que Ernesto le había confesado. Él mismo había agredido a Paola en su apartamento el 15 de diciembre por la tarde, dejándola sin vida. La pequeña hija de la pareja estaba presente en otra habitación en ese terrible momento, ajena a la fatalidad que ocurría. Esta revelación impactó al tribunal con la fuerza de un rayo. Karina afirmó: «Él me dijo que todo sucedió muy rápido, que no quería que Paola le quitara todo lo que tenía y que ella perdió la vida en su propio hogar». El silencio en la sala era sepulcral. Karina detalló cómo, por coacción y un miedo abrumador a Ernesto, condujo desde su región en Sonora hasta la región de Oaxaca para ayudarlo a limpiar la escena del crimen. Con cada palabra describía cómo intentó eliminar cada rastro de lo sucedido en el apartamento de Paola. Su implicación, aunque forzada, fue crucial para el encubrimiento inicial de los hechos. Continuó explicando que después del crimen, Ernesto transportó el cuerpo de Paola a su rancho, un lugar alejado donde creyó que nadie lo encontraría. Allí lo quemó en un comedero de metal, asegurándose de que los restos de Paola nunca fueran recuperados. La frialdad de este acto dejó a la audiencia en un silencio sepulcral, con la terrible certeza de que Paola nunca regresaría. Teresa, la madre de Paola, sollozó audiblemente en la sala. Alberto la abrazó con fuerza, ambos destrozados por la confirmación de sus peores temores. La fiscalía expuso como los severos problemas financieros de Ernesto y su deseo de terminar la relación con Paola sin perder propiedades o la custodia de su hija fueron el motivo principal detrás del crimen. La avaricia y el control, según la acusación, habían llevado a Ernesto a cometer un acto atroz. Un fiscal dijo: «Fue un acto frío, calculado, motivado por el dinero y el control absoluto». Después de días de deliberaciones intensas y emotivas, el jurado, visiblemente conmovido por el testimonio gráfico y detallado de Karina, declaró a Ernesto culpable de homicidio calificado y otros cargos relacionados con el encubrimiento. El veredicto llegó en el mes de octubre, trayendo una mezcla de alivio y dolor a la sala, especialmente para la familia de Paola. El 10 de noviembre de 2017, Ernesto fue sentenciado a la pena máxima permitida por la ley para el delito de homicidio calificado, 50 años de prisión. La sentencia aseguró su permanencia tras las rejas, marcando el fin de su libertad. La justicia había dictado su fallo, aunque no devolvería a Paola a su familia. Karina, por su parte, recibió una condena de 3 años por su participación en la alteración de pruebas. Debido a su crucial cooperación y al acuerdo con la fiscalía, fue liberada en libertad condicional en el año 2020. Su testimonio fue vital, pero su implicación le costó parte de su libertad, llevando consigo el peso de su elección. Karina comentó: «Rezo a Dios cada día para que Paola y su familia encuentren la paz. Mi participación fue un error que me perseguirá por siempre». La familia de Paola,
Teresa y Alberto, encontró un doloroso cierre con la condena de Ernesto. Agradecieron la justicia que se había hecho, pero lamentaron profundamente que el cuerpo de Paola nunca fuera recuperado. Vivieron con el vacío de su ausencia, un recordatorio constante de la tragedia, mientras la memoria de Paola perduraría en el corazón de su comunidad. El caso de Paola Hernández se convirtió en un testimonio del poder de la perseverancia en la investigación criminal. Una red de mentiras, un teléfono en otra ciudad, y finalmente, el testimonio de una cómplice que cambió todo. La tecnología forense y la determinación de los investigadores lograron lo que parecía imposible, desentrañar una verdad oculta bajo capas de engaño. Hoy, más de 7 años después de aquella tarde de diciembre, la historia de Paola nos recuerda que detrás de cada desaparición hay una familia destrozada, una comunidad conmovida, y la necesidad implacable de justicia. Su memoria vive en los corazones de quienes la conocieron y en la determinación de no permitir que casos como el suyo queden en el olvido. Si acompañaste hasta el final, por favor dale un me gusta al vídeo, escribe en los comentarios qué te pareció el cierre del caso y aprovecha para suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sigue conmigo y mira el próximo vídeo en la tarjeta que aparece aquí en la pantalla. Te veo en el próximo caso de nuestro canal.